Hola, hola a todos. Bueno, muy bienvenidos. Finalmente aquí estamos en este primer encuentro. Espero que estén todos muy bien. Y bueno, la idea es ofrecer un espacio donde podamos compartir todos aquellos que estamos embarcados en el camino de la comunicación. Compartir, les decía, generar un espacio donde podamos compartir experiencias que van a estar obviamente orientadas o focalizadas en todo lo que es el uso de los cuentos y de la lectura compartida como una herramienta muy interesante. Leer es muy importante. Leer cuentos en voz alta a los niños es muy importante. Y bueno, sabemos que todos estamos ocupados y a veces no nos damos el tiempo, o bueno, pero es realmente una actividad no solamente importante, sino ni necesaria, sino casi imprescindible, diría yo. Así que bueno, la idea, como les digo, es generar a través de estos encuentros en Facebook un espacio donde podamos compartir todos juntos y aprender. ¿De acuerdo? Antes que nada, bueno, aclararles que para los que no estén en este momento participando en vivo, todo esto va a quedar grabado, así que obviamente el video lo voy a subir luego a la página. Así que bueno, sin más trámite vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Antes de empezar particularmente a leer propiamente el cuento, que es lo que hoy nos convoca, comentar o compartir, digamos, algunas pautas generales. Yo sé que el público hoy es muy diverso. Hay mamás, papás, maestras, terapeutas, por ahí algunos chicos también. Un público realmente muy, muy diverso. Así que en este primer encuentro mi objetivo era compartir algunas pautas generales que nos van a servir para cualquier situación en la que queramos utilizar los cuentos como un elemento para favorecer la comunicación aumentativa alternativa en niños o en personas con dificultades complejas de comunicación. Así que de alguna manera hacernos algunas preguntitas o observar algunas pautas cuando trabajamos con los cuentos. Muchas veces, es decir, ¿cuál cuento? ¿Cuál sirve para este chico, para esta persona? Y a veces no resulta fácil encontrar el material adecuado. Por supuesto que siempre considerar la preferencia de los chicos. Si hay algún personaje, algún tema, algún libro en particular que le guste mucho. Todos sabemos que los chicos piden a veces una y otra vez leerles el mismo cuento. Por supuesto, atender sus intereses, porque esto ante todo tiene que ser algo, una actividad que sea motivadora, que le entusiasme, en una palabra que el niño tenga ganas de hacerlo. Muchas veces no es tan fácil, hay que de alguna manera conquistarlos. Pero bueno, con referencia a qué tipo de cuentos, qué tipo de libros, qué tipo de materiales, obviamente tener en cuenta siempre sus preferencias, sus intereses. A veces los elegimos por un tema en particular o porque están trabajando en la escuela sobre algún tema, sobre animales o sobre lo que fuere. Otras veces de acuerdo a los objetivos que perseguimos, y aquí entonces puede variar un poquito. En casa seguramente lo haremos por puro placer, entonces de alguna manera cualquier
libro puede ser útil, pero a veces en el caso de una terapeuta o la misma maestra, poder seleccionar de acuerdo a los objetivos que se plantea con esa actividad. Puede ser que conozca el vocabulario, puede ser que aprenda a utilizar los pictogramas de su sistema de comunicación. En otros momentos el objetivo principal puede ser aprender las palabras esenciales y focalizar en el uso de esas palabras esenciales que son tan poderosas y tan útiles. De manera que, por supuesto, la edad, tener en cuenta la edad, en esto ser muy respetuosos en ese sentido. No podemos darle a un niño más grande un cuentito del oso Winnie Pooh porque el nivel del texto es el adecuado, digamos. Entonces, aquí se presenta también otra alternativa entre usar cuentos disponibles comercialmente o cuentos creados por nosotros. Yo siempre, en la medida de las posibilidades, los cuentos personalizados, sobre todo para estos chicos, resultan ser realmente muy, muy eficaces y lo podemos hacer, crear con un montón de herramientas. PowerPoint es una de mis preferidas, pero hay muchas apps y muchos recursos disponibles como para crear un montón de materiales para la lectura. ¿Qué cosas necesito? Algunos para esto les resultará muy conocido, para sobre todo algunos docentes o papás que son muy nuevitos en el tema de comunicación aumentativa. Bueno, obviamente cuando trabajamos para favorecer la comunicación en niños con, inclusive que no tengan el lenguaje oral, pero aún así que tengan dificultades en su comunicación, junto con el cuentito tenemos que armar algunas adaptaciones, es decir, prepararnos para trabajar comunicación aumentativa. Y en ese sentido, bueno, tenemos que hacer una selección de las palabras que vamos a utilizar, es decir, leer con antelación el cuento, preparar el material, seleccionar qué palabras vamos a resaltar más durante el momento de la lectura, en un determinado momento, porque obviamente, y es muy recomendable, leer el mismo cuento, el mismo material, mucho más de una vez, varias veces, y con distintos propósitos. Que esas palabras nos permitan usar distintas funciones comunicativas, es decir, no solamente que el niño aprenda a pedir o a elegir, sino a comentar, a protestar, a opinar, a preguntar, son todas funciones muy, muy importantes y entonces tenemos que seleccionar las palabras adecuadamente. Y por supuesto una serie de recursos, digamos, o materiales entre los cuales está su sistema de comunicación aumentativa, pueden ser tarjetas, tableros de pictogramas, juguetes en miniatura que pueden acompañar la lectura, en fin, un sinnúmero de recursos que sobre todo las docentes y las terapeutas conocen mejor que yo. Otra cosa importante también para resaltar, que las personas que se favorecen del uso de un sistema alternativo de comunicación no son únicamente aquellas personas que no han desarrollado el habla, es decir, el sistema de comunicación aumentativa o la comunicación aumentativa alternativa implica usar todos los recursos que esa persona tiene, gestos, vocalizaciones, movimientos corporales, expresiones faciales, el habla, aunque no sea a veces del todo inteligible, o eventualmente un sistema de comunicación que puede estar formado por recursos de baja tecnología, esto es tableros o carpetas de comunicación con pictograma, o hasta la posibilidad de disponer en una tablet de un sistema organizado con un vocabulario muy robusto y que tenga eventualmente salida de voz. Y por supuesto, entonces, recursos que pueden ir desde la baja tecnología hasta los sistemas más sofisticados, inclusive, bueno, escapa un poco al objetivo de este taller, pero sobre todo también adaptaciones para niños que por su dificultad, sobre todo motora o visual, les resulta difícil acceder a una tablet o a una computadora. Hay muchos recursos que hacen verdaderamente accesible el material de lectura para estos niños también. Y por supuesto después, obviamente, ¿cómo se hace? Entonces, bueno, un poco lo que les quería mostrar hoy es un primer intento, un breve pantallazo de cómo se hace esto de leer un cuento cuando lo que estamos favoreciendo también es la comunicación aumentativa alternativa.
Muchos habrán escuchado hablar la palabra modelar. La palabra modelar es enseñarle, usar nosotros el sistema que queremos que el niño utilice. Si es un sistema en una tablet, si es una carpeta de comunicación impresa, nosotros debemos usar el sistema que pretendemos que el niño use y mostrarle cómo se usa. Y una de las estrategias más importantes es esta de modelar, que, dicho en muy pocas palabras, consiste en acompañar nuestra propia habla con el señalamiento de los pictogramas correspondientes. ¿Cuántos pictogramas voy a señalar? Depende del nivel lingüístico del desarrollo del niño, pero básicamente para un niño que recién comienza quizá modelemos una o dos palabras. Para los niños que están más avanzados, inclusive ya avanzando más en su alfabetización o en la cuestión de alguna manera gramatical, obviamente podemos combinar más símbolos y armar oraciones más complejas. Pero básicamente la metodología, cuando leemos un cuento a estos niños, no se trata, muchas veces encontramos, por ejemplo, videos en YouTube de tal cuentito, ¿verdad? Y el video en realidad es un mero, digamos, un mero repaso de la lectura textual del cuentito, ¿verdad? Es decir, con un archivo de PowerPoint o un video o lo que fuera, un mero, digamos, recorrido y una lectura textual del texto de ese libro. Esa en realidad no es la idea, porque la idea al trabajar con estos niños es favorecer sobre todo la interacción. Es decir, no se trata de pasar las páginas de un libro y leer el texto en forma textual, valga la redundancia, sino de interactuar con el niño, de favorecer la conversación, hacer de la lectura de un cuento una conversación. Entonces vamos a ir viendo luego cómo eso lo podemos lograr. Básicamente a través de estas estrategias muy básicas, mientras nosotros leemos el cuento o mientras comentamos o mientras hacemos una pregunta o mientras respondemos a alguna participación del niño, mientras hablamos, señalamos los pictogramas. Y al mismo tiempo hacer pausas. Si yo le hago una pregunta al niño, hago una pausa para darle tiempo a que procese la información adecuadamente. Cuando paso una página de un cuentito, también paso de una página a otra, puedo hacer una pausa, mirarlo en forma expectante y esperar a ver cómo él reacciona. Si él no reacciona, entonces sí, obviamente nosotros aportar algún comentario, alguna pregunta y de nuevo otra pausa y esperar que él conteste. A veces es increíble, pero no nos damos cuenta de la importancia de esa espera. Esperar, esperar. Algunos dicen contar hasta 20. Bueno, contar hasta 40, lo que sea. El niño de alguna manera va a responder o va a decirnos algo. Si algo le gustó, si quiere más, si se aburrió, si quiere parar, si quiere otra cosa, lo que fuera. Y nosotros estar muy atentos siempre a esas formas de comunicación del niño. Sus gestos, sus expresiones faciales, eventualmente si puede y lo sabe hacer, señalar en un tablero de comunicación o en su tablet o el sistema que funcione mejor para él. Pero entonces como dato clave, tener en cuenta esto, no se trata de sentarnos con el niño y repasar, digamos, o leer textualmente el libro. Se trata de conversar, de interactuar, de hacerlo participar en todo lo posible. Y en realidad hoy, como parte, digamos, de esas pautas que les daba, la idea de elegir qué cuentito. Hoy elegí este cuento que se llama Necesito un abrazo. El autor es Aaron Blabey, es un australiano que ha hecho productos muy, muy interesantes. Y un poco
¿Por qué elegí esta opción en esto de elegir concienzudamente qué es lo que queremos hacer, cuáles son nuestros objetivos al leer este cuentito? Muchas veces en casa el único objetivo va a ser pasar un buen momento y está todo bien, y no hay que pensar tanto estas cosas, pero todas estas recomendaciones vienen muy útiles. Se trata de un cuento con ilustraciones, digamos, muy atractivas, muy interesantes, con una estructura muy simple, con poco texto, lo cual lo hace más comprensible, aún sin saber leer. Sus ilustraciones son muy explicativas, digamos, y de alguna manera se pueden trabajar muchas cosas con un cuentito tan simple como este. Básicamente el desarrollo de todo lo que es la inteligencia emocional, que los niños puedan aprender a reconocer y expresar sus emociones, favorecer también el afianzamiento de su autoestima. Vamos a ver que los personajes justamente son los dos protagonistas, un erizo y una víbora, de alguna manera se aceptan como son, y esto es un mensaje muy, muy importante para dar a los niños de cualquier edad. Es un texto que está originalmente pensado para niños a partir de los 3 años, y yo diría que se puede utilizar prácticamente con niños mucho más grandes también, dependiendo de la forma en que lo vayamos trabajando. Y por supuesto también valores, afianzar valores como la diversidad, como nuestras diferencias, y aceptarnos tal cual somos, que los demás nos acepten y aceptar nosotros también a los demás. Así que un poco por todo esto es que elegí el cuentito. ¿Ok? Bien. Voy ahora entonces a pasar aquí y vamos a empezar a trabajar con el cuento. Yo este cuento lo tenía originalmente en inglés, ahora ya está disponible en español, está editado por Editorial Anaya, así que ahora ya lo tenemos disponible en español. Esperen que voy ahí estamos, a coordinar un poquito. Ok. Muy bien. Por supuesto que cuando empezamos a trabajar, de alguna manera, una de las cosas interesantes, yo les decía antes, es presentarle el libro, presentarle si conoce ese animal, si sabe cómo se llama, que es un erizo, ¿ok? Pero antes que eso, es muy importante, así como nosotros elegimos los cuentos, digamos, que vamos a trabajar, es importante también, en este caso yo dentro de Proloquo, armo una página donde le doy a los niños la posibilidad de que elijan qué cuento es el que quieren leer. De alguna manera, de los cuentos que ya se han preseleccionado, cuál es el que quiere leer en ese momento. ¿De acuerdo? Y entonces que él mismo pueda elegir el cuento que quiere leer. Otra cosa que también es importante es presentarles a los chicos de alguna manera como un esquema, como una pequeña guía o agenda muy simplificada de lo que vamos a hacer en esa sesión, sobre todo en ese momento. Y sobre todo con el trabajo terapéutico, ¿verdad? Entonces, que él tenga de alguna manera la secuencia de lo que vamos a ir haciendo, y esto lo podemos ir revisando a cada momento. Y siempre, de alguna manera, lo que me gusta también incluir es una actividad, digamos, de votar o de asignar cierto puntaje a cada uno de los cuentos que van leyendo, para que eso también permita, bueno, por supuesto, que ellos puedan ir calificando con ese puntaje, que después lo vamos a ver al final, ir trabajando algunas cuestiones que tengan que ver también con sumas simples, en fin. Pero bueno, sobre todo esto, darle la posibilidad que puedan elegir entonces el cuentito. Y como les decía, en realidad empezar, digamos, presentándoles, obviamente,
al personaje. Vamos aquí. Podemos hacer, por supuesto, una breve introducción en este caso y de alguna manera un mensaje que también lo comparto con ustedes. Estamos en estos tiempos guardaditos en casa. Seguramente en casa nos damos entre todos besos y abrazos entre los que estamos en casa. Pero ¿qué pasa con los que están afuera? Con los abuelos, con los primos, con los amigos, con las seños, con todos aquellos que estamos extrañando. Bueno, saber que esto va a pasar y que pronto vamos a poder darnos también todos muchos besos y muchos abrazos. Así que me pareció también importante el tema, un poco del cuento que elegí para compartir hoy, para hablar de todo lo que podamos con los chicos y ayudarlos a que ellos de alguna manera puedan expresar también lo que les pasa. ¿De acuerdo? Entonces, podemos trabajar, como les decía, presentando el personaje y en este caso, en lugar de empezar a leer estrictamente, explorar, digamos, con ellos. Bueno, esta es la historia de un erizo. Necesito un abrazo. Ok. Entonces poder preguntarle. Vamos a, ¿sabes qué es un erizo? Y de alguna manera, sea una app o sea un tablero de comunicación impreso. ¿Sabe qué es? ¿Sabes qué es un erizo? Me parece que es un animal. Cosas. Animales. Y aquí no lo veo. Vamos a buscar más. Esto también es un ejercicio muy interesante, sobre todo cuando no estamos del todo familiarizados y nosotros mismos somos los que tenemos que aprender también dónde está el vocabulario y dónde están las palabras. Mostrarle al niño que no todo está disponible inmediatamente y que también nosotros tenemos que hacer un trabajo en ir y buscarlo. Entonces, de alguna manera podemos comentar, uy, no, aquí no lo veo, esto es una rana, esto es un ratón, no veo el erizo. Uy, ¿sabes qué? Hay una forma que tenemos aquí de buscar y podemos escribirlo. E-R-I-Z-O. Aquí está, erizo. O. Y de alguna manera rastrear también un poco la ruta. Está en las cosas, animales y animales salvajes. Vamos a buscarlo. Cosas, animales salvajes. Erizo. Erizo, ok. ¿Y cómo es el erizo? ¿Sabe qué es erizo? Entonces, de alguna manera, usar el sistema para comentar, para hablar sobre el... entonces podemos de alguna manera... Podemos hacer preguntas. ¿Cómo? ¿Cómo es el erizo? Y luego ir entonces a las palabras que tenemos para describir y entonces decir, bueno, que es un animal, que es pequeño, ok, y si aquí no tengo la palabra pequeño, ¿qué puedo decir? No. Que no es grande. Y eventualmente en otro momento busco la palabra pequeño en particular, ¿de acuerdo? Es decir, usar el sistema para comentar, para preguntar, para interactuar. Ok. No. De alguna manera, una introducción, un poco las características, bueno, que es un animal, cosas, animales. El erizo es un animal diferente. Uy, ¿por qué? Animal diferente. Porque tiene púas, tiene unas especies de espinas
y que cuando tocamos, al tocar esas espinas, Toca. duele, pincha. Duele. Hacer como toda esta introducción antes de introducirnos, obviamente, directamente en el cuento. Podemos hacer una relación con alguna otra cosa. Por ejemplo, me surge, ¿te acordás que otra cosa pincha? Sí, hace poco estábamos trabajando en el jardín. Cosas, naturaleza. Cactus. El cactus. Y hacer referencia a algún episodio, alguna experiencia que el niño haya tenido, efectivamente, en esos días, y hacer de alguna manera todas estas relaciones conceptuales. De alguna manera, el erizo es un animal, el cactus es una planta, que de alguna manera son diferentes, pero que al mismo tiempo se parecen en que cuando los tocamos los dos pinchan, ¿no? Y en fin, todo lo que a uno se le pueda ir ocurriendo. Entonces, empezamos directamente con el cuento. Había una vez un erizo que necesitaba... ahí estoy. Había una vez un erizo que necesitaba un abrazo. Y aquí, en lugar de leer estrictamente, mira, ¿con quién se encontró? ¿Qué hay ahí? Ok, un conejo. O eventualmente comentar y decir, ¿Qué? a ver, Poder. ¿qué podemos hacer cuando necesitamos algo? Ajá, el erizo necesita un abrazo. ¿Y qué podemos hacer cuando necesitamos algo? Pedir. Exacto. Hay que pedir. Pedir. Hay que decir. Decir. Lo que necesito. Necesita. ¿De acuerdo? Todo este tipo de comentarios, de interacciones, es a lo que me refiero cuando digo que no se trata solamente de tomar el cuentito e ir reproduciendo textualmente el texto de cada página. Entonces, de alguna manera, bueno, y el erizo le pidió un abrazo, se encontró con el conejo y le dijo, necesito un abrazo. Y se me achuchas, Tomás. Tomás era el conejo. Entonces, de alguna manera, podemos, obviamente, comentar. En el caso de los animales, que lo teníamos en animales salvajes, y ahí teníamos el erizo, obviamente también, para quienes conocen Proloquo, la posibilidad de si yo lo voy a tener, voy a trabajar con él, en realidad me conviene tenerlo, pasarlo a otro nivel y tenerlo disponible en la página anterior, en lugar de tenerlo en animales salvajes, poder tenerlo en la página anterior de animales y ahí poder de alguna manera interactuar más fácilmente, ¿ok? Pero también es muy importante cuando no tenemos el pictograma o el símbolo disponible, ir y en el sistema modelar, mostrarles a los chicos dónde podemos encontrar esa palabra. ¿Qué? ¿Con esas púas? ¡Andate! ¡Alejate de mí! ¡Atrás! Y entonces aquí comentar. Animales. Erizo. Sí. ¿El erizo? Pidió. Pidió un abrazo.
¿Y el conejo le dio el abrazo? No. No. Da. En este caso, no. Dio. No dio. Oh. Mira el erizo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo pensás que se siente? ¿Qué te parece? ¿Cómo se siente el erizo? Y hacer una pausa y esperar. ¿Eh? Y si el niño, por supuesto, no está en condiciones todavía de contestarme, nosotros. A mí me parece Triste. que quedó triste. Ok. Vamos a ver. Vamos a seguir. Ve. Y así seguimos leyendo. Y de nuevo, encontró otro amigo. ¿Lo conoces? No. Este se llama reno. Cosas, animales. Uy, aquí no está. Ok. Mira, cuando no encuentro puedo ir y buscar. R-E-N-O. Reno. Está en cosas, animales, animales salvajes. Reno. Reno. Aquí está. Y de nuevo, este elemento podemos, obviamente, y lo podríamos hacer de antemano, esto pasarlo y pasarlo a la carpeta anterior, eventualmente copiarlo y pegarlo y tenerlo disponible en una carpeta con el resto de los animales para tenerlo más disponible. Y por supuesto, hacer todo tipo de comentarios. Uy, el reno mira y lo mira y lo mira. Mira. Sí. Mira. Mira con cara de reno, claro. Mira. ¿Te animas a dar vuelta a la página? ¿Qué pensás que viene ahora? Todo este tipo de interacciones, dar vuelta a la página, que el niño la pueda dar vuelta. Oh, mira. Hacer esas pausas. ¡Socorro! Ese bicho erizado viene a por mí. Oh, no. 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 El reno Reno. No. El reno no le dio. Dio. No le dio el abrazo. No, no, reno no dio. No le dio el abrazo. Se fue. Fue. Se fue. ¿Quién? Ups. Se fue. Acciones, cuerpo. Se fue Corriendo. corriendo. Se fue saltando. Se fue Caminando. caminando. Lo que fuera. Y sigo. Encontró después Luego. otro amigo. Necesito un abrazo. Uy, mirá. Este sí es conocido. Sí. Oso.
Exacto, el oso. Yo creo que el oso le va a dar un abrazo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a vos? Vamos a ver. Oh, no, 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 no. Tampoco le quiso dar un abrazo. Oh, no. Pobre erizo. No, no, No. le dijo el oso. No. No, no, no. No, no. Y No. no Es. no. No. ¿Quién dice eso? Como dice mamá. No No es es no. no es no. Y el oso se fue también corriendo. Nadie quiere abrazarme, dijo el erizo. Nadie, Nadie. Quiere. nadie quiere abrazar. Acciones, cuerpo. ¿Mm? Nadie quiere abrazar, nadie quiere besar, nadie quiere lo que fuera, ¿ok? Es decir, ir acompañando con nuestros comentarios lo que vamos leyendo. Uy, 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 mirá. Uy, qué cara. ¿Qué pasará? A ver. Uy, ¿cambiaron de idea? Y ahí eventualmente comentar. Oh, me parece que el erizo piensa que le van a dar un abrazo. Mira, mira. Ups, ahí. Wow. Mira. Todos Todos. vienen Vienen. Aquí. aquí. Mira, todos vienen aquí. Sí, vienen corriendo. ¿Qué piensas? ¿Que le van a dar un abrazo? ¡Wow! ¿Qué pasó? Aquí no hay texto y estas son excelentes oportunidades para justamente interactuar, preguntar, esperar la reacción del niño. Y mira, el erizo está muy curioso, muy atento y mira para arriba, en la parte de arriba del libro. Arriba, 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 arriba del todo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es. Eso. ¿Qué es eso? Víbora. Víbora. ¡Wow! Me dan miedo las víboras. Yo solo pedía un beso y salieron todos asustados. Y aquí, de nuevo, otra oportunidad para esperar, ¿no? Para analizar y de alguna manera nosotros podemos comentar. Me parece que el erizo quiere darle un abrazo. El erizo pincha y la víbora pica. Oh, ¿tendrá miedo el erizo? ¿Tendrá miedo la víbora? ¿Qué puede pasar? Sí, estuvieron de acuerdo y se dieron un abrazo.
Claro que sí. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Bueno, como les decía, obviamente esto es como una breve síntesis de todo lo que podemos hacer cuando estamos interactuando. Es decir, no nos limitamos estrictamente al texto, sino que generamos una situación donde con el sistema podamos ir comentando, preguntando, opinando. Como parte también, después de la lectura del cuento, yo siempre también es bueno ofrecerles una posibilidad de que puedan evaluar. ¿Te gustó? Bueno, y consensuar con ellos una escala. Una estrellita, 2 estrellitas o 3 estrellitas. O una escala, dependiendo de la edad, por supuesto, una escala más sofisticada. Y esto lo podemos usar. 3 estrellas. A este le di 3 estrellas. Y esto lo podemos usar después para, como les decía, ir armando una pequeña tabla de los cuentos que fuimos leyendo en el mes y cuál es el cuento que más puntos tuvo y actividades de alguna manera de sumas simples con esos resultados. Y por supuesto también la posibilidad de volver a utilizar el mismo material, el mismo cuentito en repetidas oportunidades. Obviamente no hay, digamos, la lectura de un cuento, una buena lectura, nunca es la misma. Nunca es igual, porque lo que justamente se valora es lo que se da en ese momento con ese niño. Yo a mi nieto le leo un cuentito repetidas veces y nunca es igual, porque las reacciones de él no son las mismas, porque quizá también mi estado de ánimo y lo que de alguna manera busco, qué vocabulario estoy utilizando, qué tipo de comentarios, siempre va a ser una experiencia nueva, ¿verdad? Así que bueno, por supuesto que además de la lectura del cuento y todo lo que podemos trabajar aquí con emociones, expresión de las emociones, cómo se comportaron los animales, por qué no querían darle un abrazo, porque pincha, porque era diferente, que él se valore, el erizo se valora tal cual es, y la víbora igual, y entonces de alguna manera, bueno, los valores un poco de los que hablaba cuando comenzamos un poco a ver los objetivos de este cuentito. A eso, obviamente, agregarles después también actividades a la lectura del cuento que tengan que ver con el uso de canciones, música, baile, teatralizaciones, todo un poco lo que sabemos. Muy importante el tema de la lectoescritura y de la alfabetización. En este caso de este cuentito, armar unas pequeñas manualidades con máscaras, con los distintos estados de ánimo, con una plantillita que ellos las puedan pintar, las puedan y de alguna manera recrear situaciones en las que están sorprendidos, en las que están enojados, en las que están tristes, etc. Bueno, por supuesto muchas cuestiones mucho más creativas eventualmente de las que les estoy planteando en este momento. Por supuesto que el nivel de los cuentos, por supuesto va a depender, como dijimos antes, de la edad, del nivel de alguna manera de cada niño, de los objetivos que nos planteemos, pero bueno, yo hago mucho hincapié en la creación de materiales personalizados, porque para estos niños con dificultades un poco más importantes es muy motivador para ellos generar cuentitos en PowerPoint o en cualquier otra herramienta como Pictelo o como otras apps que hay para generar cuentos en forma muy simple. Les encanta generar recursos que sean de alguna manera personalizados, pero también cuentitos como este, que son muy bien ilustrados, de muy buena
calidad en todo sentido, también nos pueden ayudar y adaptarlos luego a lo que específicamente queramos trabajar. Así que algunas ideas que de alguna manera sirven también para cualquier situación. Tener disponible siempre el sistema de comunicación, sea este una lámina, un tablero, una carpeta impresa con pictogramas o un sistema disponible en una tablet. Mostrarle los cuentos en el caso de que lo tenga en PowerPoint, o sea, tengo el cuento impreso, tener distintas versiones, saco una foto a cada una de las páginas y en muy pocos minutos puedo tenerlo disponible en PowerPoint, que lo puedo compartir con otras personas, lo puedo usar en una computadora, en una tablet, hasta en un celular, de cualquier marca, digamos. Usarlo, en el caso de que use el PowerPoint, en una pantalla grande, eso también les encanta y puede ser muy motivador, y hoy hay muchas opciones, digamos, por Bluetooth o con algunos cables adaptadores muy sencillos que podemos conectar el celular o la tablet o aún la computadora a una pantalla grande de la tele, eso nos entusiasma muchísimo. Leer repetidas veces el mismo cuento y agregar todo tipo de actividades, de arte, de alfabetización, que es muy, muy importante, obviamente como complemento. Pero en casa, donde por ahí no tenemos muchos recursos ni tampoco mucho tiempo, nada, acostumbrarnos a generar un espacio que sea netamente de disfrute, ¿ok? De disfrute puro. Hay algunos chicos que no se enganchan con la lectura de cuentos. Bueno, no pasa nada, lo que no significa que no sigamos insistiendo, ¿de acuerdo? Porque realmente es algo que los beneficia muchísimo. Aprovechar en esta época que están los hermanos, quizás los hermanos más grandes o más chicos, y que puedan colaborar en el armado con distintas apps de materiales de lectura para sus hermanos y con quien puedan disfrutar. Así que esta era un poco la idea, compartir algunas pautas, digamos, como muy básicas, agradecerles que estén del otro lado, decirles que me encantaría a través por ahí de estos encuentros, por Facebook o de alguna otra manera, seguir en contacto y eventualmente darle como cierta continuidad y por ahí armar algún grupo que esté interesado y que podamos ir compartiendo materiales, que cada uno vaya preparando algo, compartir experiencias, compartir videitos de lo que están haciendo en casa, en fin, quedo absolutamente a disposición para lo que pueda aportar. Así que les agradezco mucho el interés, recibí muchos mensajes interesados en este encuentro. No será el único, seguramente vendrán otros y que estarán enriquecidos por los aportes y por las sugerencias de todos ustedes. Así que espero que se me contacten por la página o a tecnologiaparamí@gmail.com y sigamos haciendo cosas juntos, compartiendo. Les deseo a todos una excelente tarde, un buen fin de semana y como pide el erizo, todos necesitamos muchos abrazos, así que ojalá que muy pronto nos podamos dar muchos besos y muchos abrazos. Así será. Beso grande para todos y muchas gracias.